micrófono y ahí entró Jorge. Ay, te quedaste todo tan luminoso. Buenas noches, ahí acomodando las cuestiones acá, ¿por qué no me deja? Las técnicas, vamos con eso. No me deja. Bueno. ¿Cómo va? Buenas, feliz lunes. Buenas noches, feliz lunes, buen comienzo de semana para todos. Hemos vuelto. Nuevamente, hemos vuelto. Nos ausentamos una semanita, pero acá estamos nuevamente. Sí, pero igual le vamos a dar un poquito de continuidad, ¿no? El lunes pasado celebramos acá, bueno, en Argentina el Día del Amigo, entonces medio como que era un día medio complejo también para hacer un vivo. Así que acordamos por eso trasladarlo al día de hoy. Y bueno, siguiendo un poco con esa temática, hoy vamos a hablar un poco más de... arrancamos charlando un poco de amistades siempre, pero en verdad vamos a ir un poco más hacia los vínculos, las relaciones, ¿no? Y todo lo que nos trae, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a estar profundizando un poquito en eso. Exacto. Vamos a seguir indagando en esta espiritualidad práctica, en lo que somos como personas, en seguir explorando nuestro interior, ¿sí? Porque el espíritu está ahí adentro, por lo cual como seres humanos la misión es encontrar ese espíritu para que este camino de vida creo que sea lo más armónico posible. Y dentro de esa espiritualidad, dentro de ese espíritu que está dentro de nosotros, también hay otros espíritus que están a nuestro alrededor, que van co-creando la realidad que vivimos conjuntamente con el universo. Y bueno, y ahí aparecen las relaciones y los vínculos, que a mi forma de ver, entiendo como vínculos aquellos vínculos que tienen que ver con nuestras relaciones consanguíneas, ¿sí? El vínculo de la madre con el hijo, la madre con su madre, o el abuelo con el nieto. Creo que por ahí yo identifico como vínculo aquellas relaciones, ¿sí? Que no se pueden romper, ¿no? Ya el vínculo entre madre e hijo existe y ya no hay nada que ese vínculo pueda romper, ¿no? A diferencia de las relaciones que yo creo que tienen que ver más con una decisión de las partes, ¿sí? Donde nos relacionamos, una relación de amigo, de pareja, jefe, subordinado, bueno, esas relaciones que por ahí llevan una elección detrás, ¿no? Por lo menos así lo veo yo. No sé si por ahí vos tenés alguna otra perspectiva que puedas aportar al respecto de estos dos conceptos. Sí, retomando ahí un poco lo que vos traés, primero que yo los uso bastante como sinónimos. Hace un tiempo hice con mi terapeuta directamente un trabajo más de diferenciación, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de vínculos, qué hablamos cuando hablamos de relaciones, ¿no? Tomo mucho esto que traes de lo elegido en las relaciones, sobre todo, de realmente de que entiendo que en una relación hay algo más desde la elección y desde la decisión personal. Digo, seamos conscientes, ¿no? Muchas veces creemos que, bueno, es el jefe que me tocó, es lo que me tocó. No, hay una elección consciente de estar ahí, ¿no? Pero bueno, por más que digamos, no, es lo que me toca, no. Bueno, siempre hablamos un poco de la responsabilidad nosotros acá, ¿no? Y en el vínculo sí también lo veo, y dentro de lo que es la definición de vínculo, ¿no? Digo, según diccionario de la Real Academia Española, también ahí viene un poco la atadura, ¿no? El vínculo como que trae esta cosa, como vos decís, bueno, es lo que es por en este caso lo sanguíneo, como traes vos, por ahí se lee el vínculo más como atadura. Y sin embargo, en lo coloquial, en lo cotidiano, hablamos de los vínculos como, bueno, vínculos, como flores en el campo, como muy livianamente. Yo de hecho lo nombro como, bueno, muchas veces para no entrar en detalles o en categorías, nombro vínculos, ¿no? Rara vez digo relaciones como lo tenía como funcionando en otro sistema, ¿no? Y sin embargo entiendo que tiene que ver con esta construcción social que hacemos y después con la construcción coloquial que hacemos de esos términos también, que ahí es cuando empezamos a manejarlos todos como sinónimos, ¿no? Entonces, bueno, también un poquito para desandar acá,
esto que trae Jorge, ¿no? Desde su perspectiva, incluso desde cómo lo aborda él desde la bio y su propia concepción, bueno, también traer esto de que muchas veces tomamos como sinónimos estas formas de vincularnos, relacionarlos, ¿no? Porque justamente los nombramos Sí. así como Ah, sinónimos, los dos, sí, tal cual. es que Y sin incluso, embargo, sí, perdón, es que incluso dentro de un vínculo va a haber un tipo de relación, porque yo puedo tener el vínculo con mi madre, que es un vínculo irrompible, pero la relación puede pasar por otro lado, ¿no? Puede ser una relación buena, mala, entre comillas, ¿no? sí, tal. Puede tener diferentes características más allá del vínculo, ¿sí? El vínculo es eso que nos une de madre e hijo, pero después la relación puede ser totalmente diferente, nos puede unir o nos puede desunir, ¿no? En todas las Sí, sí, sí. variantes. Total, creo que eso aplica a muchos, a muchas formas de vincularnos, no solamente a esa. Pero bueno, para irnos un poquito más allá, también nosotros lo estuvimos nombrando previamente en otros vivos anteriores. Recuerden que siempre pueden seguirnos en nuestros canales de YouTube, que ahí están subidos, sobre todo en el de Jorge, aparecen directamente su perfil, sino en el mío, en mi canal de YouTube, que también lo encuentran en nuestros perfiles de Instagram, hay una lista de reproducción donde están todos nuestros vivos y también pueden ir viendo si se perdieron alguno antes. Pero bueno, estuvimos nombrando un poco de los vínculos, justamente de las relaciones, en verdad, también para hablar más específicamente, estuvimos hablando mucho sobre la ley del espejo, ¿no? De cómo nosotros, cuando estábamos hablando de nuestro propio crecimiento, de nuestro cambio, de nuestra transformación, cómo también eso se empieza a ver afuera, ¿no? Y cómo es lo que aprendimos y es cómo nos socializamos también, ¿no? Como todo nuestro entorno tiene que ver con mi mundo interior. Bueno, estuvimos charlando y abordando un poquito de esto y vamos a profundizar un poquito más. No sé si querés arrancar vos, Jorge, un poco con esto. Sí, es importante, hola Ger, es importante aclarar que todo nace desde el espejo, ¿no? Porque si desde la mirada en que todo lo que está afuera tiene que ver conmigo, ¿sí? Todo lo que está afuera es un espejo de mi información interior. Por lo cual, sea vínculo, sea relación, incluso sea una relación de 5 minutos, de un día o para toda la vida, siempre va a tener que ver con mi información, siempre va a tener que ver con mi información. Y obviamente también acá entra un poco el modo víctima o el modo responsable que también hemos estado haciendo alusión en todos los vivos anteriores, porque justamente es el cambio de paradigma que proponemos, ¿no? Cambiar desde la perspectiva de la víctima a el responsable. Y ahí, sin duda, en ese cambio de perspectiva, van a aparecer los vínculos, van a aparecer las relaciones con todas sus variantes, a poner a prueba, ¿no? Ese espíritu que está ahí en crecimiento y que tiene que decidir si, bueno, si esa relación, si ese vínculo me va a generar o me va a poner en modo víctima o me va a poner en modo responsable, ¿no? Y ahí tiene que ver un poco el crecimiento individual y personal de conciencia que cada uno tenga para poder afrontar esos vínculos, ¿no? Para poder llevar, incluso a mantener algunos e incluso también a romper con otros, ¿sí? Porque la conciencia hace que vos te vayas conociendo y muchas veces eso que resonaba con vos, en algún momento ya no resuena con esta nueva persona que sos, ¿sí? Entonces es muy común que a través del camino de autoconocimiento y de crecimiento interior, es muy común que tu exterior cambie, porque si tu exterior tiene que ver con la información interior, cambias tú y cambiará tu universo, ¿no? Entonces es muy probable que las relaciones o los vínculos ante un crecimiento personal o ante la toma de conciencia en ciertos puntos, pongan en juego tus vínculos o tus relaciones. Sí, total, coincido 100%. Y en esto yo también siempre traigo esta otra parte, ¿no? Como que a tener en cuenta, nosotros vamos cambiando, como el otro también puede ir haciendo su propio cambio y su propia transformación, y creo muy fervientemente que cuando los vínculos se sostienen a través del tiempo, si han pasado por distintas etapas, digo,
es porque han evolucionado juntos, ¿no? Ese no es solamente, sino el cambio realmente, no, por ahí no necesariamente trae una ruptura como se nombra, como se rompió algo, pero sí un distanciamiento prolongado de años y como, bueno, no sé, nos dejamos de hablar, pasó, bueno, o hay algo que directamente ya no conecta, ¿no? Yo creo que la conexión es parte de muy importante de los vínculos y las relaciones en general. Y quiero traer algo muy importante que nombraste, no importa si fue un minuto, digo, el espejo, como digo, el match de Tinder es una proyección nuestra también hacia la afuera. Quiero que lo sepan, vamos a hablar, hablemos de todo y hablemos claro. Cuando nosotros salimos al mundo, ¿no? Vamos a ponerlo en esos términos, salimos a una app de citas, para poner en este caso un ejemplo, digo, Sí. y por poner una marca, ¿no? Porque existen miles, pero digo, ese match de un segundo, porque fue eso, un match de un segundo, Sí. está dejando algo propio, incluso después lo que nos sucede después de eso. Si nos comunicamos, si no nos comunicamos, si nos hablamos y nos dejamos, si nos vimos o no nos vimos, y todo lo que suceda es Sí. una proyección de nuestro mundo interior o de lo que Sí, sí. nosotros mismos tenemos que ver en relación al otro. Entonces, ojo con esto que siempre vienen, no, que no hay gente disponible, que esto, que bueno, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos disponibles? ¿No? ¿Realmente queremos? ¿No queremos? Bueno, esto más para entrar en un poco más de modo chisme, pero para traerlo a situaciones reales que hemos pasado, digo, también en la vida, ¿no? Exacto, es re interesante esto que vos traes porque en esos espejos que siempre insistimos tienen que ver con mi información, en esos espejos, más allá que sea un match de Tinder, ahí hay un espejo que está hablando de mí y que hay un patrón, porque hay un patrón de información, ¿sí?, que podemos observar, ¿no? Y que muchas veces renegamos de ese patrón, ¿no? De, bueno, todos son así, todas son así, es como que vamos también un poco encontrando ciertos patrones, y esos patrones claramente tienen que ver conmigo, ¿no? Porque ese es el patrón mío, pero tal vez la persona que tengo al lado, el patrón es otro, ¿no? Pero siempre en las relaciones, principalmente, vamos a encontrar patrones de información que tienen que ver con mi propia persona y que muchas veces también tienen que ver con cuestiones que yo tengo que sanar, ¿no? Porque yo pienso que somos una unidad de energía, de información, con una polaridad que va atrayendo polaridades que tengan que ver conmigo, y que bueno, que en esa polaridad o en esa coincidir polaridades vamos a coincidir con los patrones, ¿no? Y capaz que yo voy a encontrar en ese patrón o en ese espejo algo que yo no tengo, que me falta. Entonces, bueno, es ahí donde por ahí empiezan a actuar esta información, estos programas, tratando de buscar el equilibrio. Y creo que esa búsqueda de equilibrio es el desafío de cualquier vínculo, ¿no? De cualquier vínculo, de cualquier relación, es encontrar ese equilibrio. Yo siempre digo que para las relaciones nos encontramos desequilibrados para equilibrarnos, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? El aprendizaje, la tarea de cada uno de cómo puede encontrar ese equilibrio. Trátese de una relación de pareja, una relación de amigo, o con el kiosquero de la esquina 5 minutos, porque en definitiva, como te decía recién, todo tiene que ver con nosotros y cada encuentro es un encuentro santo, como dice un curso de milagros, así que es importante darle las prioridades a todo espejo que ande a nuestro alrededor. Sí. Incluso esto de, yo muchas veces observo cuando me encuentro situaciones por ahí tensas en la calle, ¿no? Por ejemplo, yo voy con mi vida, con mi mundo, muy en armonía, muy en paz, muy un montón de cosas, y de repente empiezo a ver situaciones como de que la gente mucha queja o mucha ira, y es como, ¿qué pasó? De repente mi primera reacción es, ¿qué pasó? ¿Qué no estoy mirando? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué pasó para que me encuentre con esta situación? El común de la gente está muy acostumbrado a el conflicto, a que la gente vaya y hace cola en el banco, como se hacía antes, la cola en el banco, la queja, que esto, que lo otro. Yo es como que entro solo y digo, bueno, listo, por acá no estoy resonando, pego una vuelta y me voy. De hecho, me ha pasado de
de cambiar de grupo por ahí por una clase tomando un taller de cerámica y que de repente el grupo era como todo chisme, pero fuerte, real era poco, y era como con detalles, con nombres, con un montón de cosas. Y dije, yo no quiero vibrar esto, claramente no me, Claro. por más que el horario me convenga, no quiero entrar en esta sintonía, en esta vibración. Creo que esto también empieza a pasar con los grupos, ¿no? De nuestro círculo, cuando empezamos a tomar esta dimensión, esta conciencia. Yo no quiero vibrar con esta energía. Mirá que voy a seguir viniendo a este kiosco o a este almacén o a este supermercado cuando siempre hay un problema, siempre hay una queja. Me lo puedo evitar y de donde me lo puedo evitar, que no es un vínculo, una atadura inevitable, recojo mi Claro. energía y pongo rumbo hacia otro lado. Ahí empieza la decisión consciente. Pero me gusta traer esto porque siempre podemos elegir dónde, no porque es lo más cercano, lo más conveniente, me tengo que quedar ahí, ¿no? Creo que ahí empieza esta toma de conciencia que vos decís muy claramente hace un ratito de me quedo en el modo víctima. Es esto, uy, pero es el vecino que tengo, uy, pero es el almacén que tengo más cerca, uy, pero es el jefe que tengo. Bueno, pero también está como yo Sí, gestiono eso. Si quiero o no quiero, si puedo o no puedo también, ¿no? claro. Hay vínculos de relaciones que sí podemos mover y hay otras que no tengo ninguna obligación de quedarme acá, como en este caso de, bueno, hice una prueba, no me gustó, no quiero resonar con esta frecuencia, no me cambio, me quedo en el horario, en el otro horario, porque simplemente era para mayor comodidad, listo. También uno empieza a resolver, una vez que es consciente, empieza a decidir y elegir también con qué frecuencia se quiere rodear y con qué frecuencia no, ¿no? Creo que esto también es parte, porque el espejo siempre va a estar ahí, y también ahí es cuando nosotros elegimos, Ujú. ya esto ya lo aprendí, ya lo vi, no necesito de este conflicto, no necesito de este chisme, no necesito de vincularme con personas que están llenas de juicios todo el tiempo o ocupándose todo el tiempo del otro para sentirse mejor, porque yo ya no quiero estar en esta frecuencia. Y una vez que nosotros empezamos a soltar esa frecuencia, después también se empieza como a ordenar el resto también, ¿no? Porque esto siempre hablamos, esto es un efecto de onda expansiva. Una vez que nosotros empezamos a trabajar en nosotros, empezamos a tomar conciencia, nos damos cuenta que podemos elegir justamente estos círculos, los grupos, los vínculos, también empieza como a modificarse el resto solo por expansión, que en verdad es por vibración, ¿no? También, Exacto, pero ahí está. no solamente, bueno, hablamos de la ruptura, no, sino que también es decir, bueno, ya no elijo más esto. A veces no es que el otro es malo, no, el otro no es malo, el otro es y está atravesando lo que está atravesando. Y Exacto. yo estoy atravesando en este momento otra forma de vida. Bueno, y ahí comienza un poco la distancia. Vamos a ponerlo en esos Sí, términos, pero a ponerlo sí. simple. Yo creo que en esa lección que vos bien decís, es ahí donde aparece la conciencia, ¿no? Porque en esa lección vos tenés la oportunidad de elegir teniendo ese entorno, esos vínculos, esas relaciones, o te alejás. Muchas veces te alejás, pero también tiene que ver con esto que hablabas de frecuencia, ¿no? O de vibración, ¿sí? Porque en definitiva es lo mismo hablado más desde el lado de lo físico, ¿no? Yo tengo una energía, por lo cual esa energía se mueve, ¿sí? Ese movimiento genera una frecuencia. Un tipo de emoción, ¿sí? Va a vibrar con un tipo de frecuencia. Otra emoción con otro tipo. Entonces es muy probable que mi tipo de frecuencia, hablando de lo físico, atraiga la misma frecuencia, ¿sí? Hacia mí, ¿no? Por esa cuestión de vibración. Es que si somos energía, vibramos, por lo cual resonamos. Es como que sintonizamos, ¿no? Es como la radio, ¿no? Frecuencia, mi frecuencia, y vos tenés la misma frecuencia, vamos a coincidir, no, nos vamos a atraer, ¿no? Por lo cual, lo que está fuera de mi frecuencia, también por cuestiones físicas, a veces ni siquiera por decisiones, a veces como que pasa solo, como pareciera que justo pasa, Justo. y en definitiva es esta energía que ya mi frecuencia cambió y que ya no tiene tanto que ver con el que tengo al lado. Entonces, por una cuestión física y de resonancia, aparece ese alejamiento, ¿no? Que a veces incluso ese alejamiento va más allá de una decisión. Es como que se da algo natural, o nos cambiamos de lugar, o nos mudamos, o nos cambian de puesto de trabajo, o muchas cosas pasan a nuestro alrededor
que ese vínculo o ese entorno que yo tenía antes ya no está más ahí, ¿no? Y como que se transforma. Y eso tiene que ver claramente con este cambio de frecuencia y una resonancia diferente que sin duda aparece en los espejos, ¿no? Pero es importante recalcar esto, ¿no? Que ahí en la elección que nosotros hacemos es ahí donde va a aparecer la conciencia, ¿no? De cuánto en esta manera de mirar, ¿por qué me alejo? ¿Me alejo porque él me hace? ¿Porque él me lastima? ¿O porque eso que bien tiene que ver conmigo? Lo acepto, lo incorporo, lo trabajo en mí, ¿sí? Pero no lucho con el espejo, porque también esto pasa. Cuando lucho con ese espejo, con esa relación, con ese vínculo, bueno, capaz que dejo esta de lado, pero después aparece otra, con el mismo patrón, o con un poco más de intensidad. ¿Cómo? La repetición. La bendita repetición para aprendizaje. Exacto, exacto. Ahí viene el siguiente examen, con una cara diferente, con un nombre diferente, pero es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, lo mismo. Total. Y por eso también es importante esto de ser consciente, ¿no? De los vínculos, las relaciones, de que todas son importantes, ¿no? Sí, y empecemos con la base número 1. Nada es personal. Nada es personal, ¿no? Porque en esto de la repetición, siempre que cuando empezamos a darnos cuenta que tenemos un patrón de repetición, porque también nos empezamos a dar cuenta, digo, como siempre decimos, una vez conscientes no podemos mirar para otro lado y me pongo a mirar arbolitos y pajaritos y me olvido que estoy en un proceso trabajándome, ¿no? Entonces, todo es información, todo nuestro exterior es información. Entonces, partamos de esa base. Segundo, todas las situaciones que nosotros nos vamos encontrando, digo, ya sean en grupos más cercanos, más laborales, en nuestros vínculos, nuestras amistades y demás, todo es información para nosotros y nos están expresando algo, pero más allá de eso y de que podemos empezar a discernir cuál es el patrón de fondo, ¿no? Que nos está como, bueno, acá vamos a hilar. Recuerden, sí, empiezan después también las pruebas, esto que decimos, bueno, elijo seguir estando en lugares así, no, bueno, listo, ya está, pegó media vuelta y se va a aparecer el lugar donde está en mi frecuencia o en mi resonancia, como estábamos hablando. Entonces, esto de la prueba también es parte. Ahora, la prueba no significa que es la repetición, sí o sí, sino que lo que nos trae es, bueno, es un instante en el que volvemos a elegir lo mismo o elegimos distinto. ¿Sí? La prueba. Ahora, la repetición es volver a pasar nuevamente por una experiencia que me trae exactamente la misma información y que yo todavía no la aprendí. De ahí vienen un montón de veces, de hecho lo tengo como experiencia personal, amistades fallidas en los finales, como súper amistades durante muchísimos años y de repente desapariciones con bombitas de humo y decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ese es un patrón que he tenido que trabajar arduo y tendido. Pero más allá de eso, esa fue mi repetición, de que me ha pasado a lo largo de los años X situaciones, X personas que de repente desaparecen. Es altamente confuso, porque uno dice, ¿y qué deja de proyectar tan rápido que con el afuera? Empieza ahí, cuando nos trabajamos a nosotros mismos, empezamos a decir, ¿qué me está pasando? No que le está pasando al otro. El otro puede estar en una, como siempre decimos, el otro siempre puede estar en una. Y está todo bien con que esté en una. Pero lo que siempre traigo yo es la comunicación es lo que salva los vínculos y las relaciones. ¿Sí? Exacto. Eso como un lazo, ¿no? Pero, y segundo, esto de lo que traje, perdón, no es lo segundo, es lo primero, lo que dije primero es, nada es personal. Entonces, ahí desapareció, ok, perfecto, ¿qué me está pasando a mí? No como siempre traer hacia adentro, el otro no es culpable, el otro, vuelvo a lo mismo, el otro no es culpable, el otro no es malo, el otro está pasando por su propio proceso y su propia situación. Por eso hoy también hablaba Jorge de todo encuentro es un encuentro santo. Si no lo podemos ver de esta manera como un otro que también le pasan un montón de cosas y a veces no puede comunicarse, a veces no puede identificarse a sí mismo con todo lo que le está sucediendo, bueno, por ahí la distancia es su respuesta, ¿no? Pero digo, más allá de eso es, bueno, independientemente de lo que haga el otro, ¿qué me pasa a mí con eso? ¿Qué me está espejando a mí? Esa es nuestra tarea, nuestro aprendizaje. Sí, nacimos como individuos sociales, inherentemente sociales igual, porque ahí está nuestro aprendizaje. Entonces, pero más allá de eso siempre es hacia adentro. ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué no estoy viendo en mí? ¿Y qué es lo que todavía no aprendí si esto se me empieza a repetir? Estamos hablando de amistades, imagínense cuando se nos repite el programa pareja.
Otro capítulo aparte, ¿no? Pero digo, ahí entramos en otro mundo un poco más complejo también. Sí, yo creo incluso Sí. que la repetición es algo natural, porque todo en la naturaleza es cíclico, por lo Sí. cual la repetición siempre va a aparecer, a mi forma de ver, y te da la oportunidad a vos de elegir, que justamente ahí donde yo te decía que estaba la conciencia, ¿no? Había mi amigo. La conciencia, que es ahí donde podemos elegir. La repetición siempre va a estar y siempre decimos que viste que el universo por ahí te va a dar una cachetadita para ver cuán aprendida estás o cuánto aprendiste de este tema, ¿no? Entonces, yo creo que los vínculos y las relaciones tienen ese mismo factor, ¿no? Donde va a venir ahí una repetición para a ver cómo estás, cuán crecido, cuánto aprendiste. Eso por un lado, ¿no? Que responde al movimiento cíclico de la información. Y después cuando hablamos de patrón, que hablamos de información, nosotros desde la bio vemos que ese patrón de información que vamos a encontrar en una relación de pareja, en amigos, o en cualquier grupo de pertenencia al cual yo me identifique, por lo cual puede ser el del gimnasio, el del trabajo y todo, siempre esa información tiene que ver con la familia, ¿sí? Por lo cual siempre vamos a encontrar familias simbólicas. Si yo algo no tengo resuelto con mamá, si algo no tengo resuelto con papá, con mi hermano, algo que ha quedado sin resolver en la familia, ahí van a venir los espejos maravillosos a mostrarme, porque si los espejos tienen que ver conmigo, como dijimos recién, también tienen que ver con mi familia. Y esos espejos es muy probable que me vengan a espejar personajes que tienen que ver con mi propia familia y más con aquellos que no he resuelto esa relación o ese vínculo, ¿no? Entonces, es muy común también encontrar esto. Por eso yo, desde mi parte, siempre uso la genealogía, ¿no? Para, digo, a ver, esta persona, qué día nació, cómo se llama, a ver, a quién viene a repetir, qué me propone el espejo, ¿verdad? Porque en definitiva todos los espejos, todos los vínculos, todas las relaciones tienen que ver con nosotros, como dijimos recién, y más profundamente, en muchos de los casos, con información familiar no resuelta. Entonces, es muy probable que aparezcan estas relaciones con amigos, con parejas, con autoridades, en una relación laboral, o en donde sea que haya un organigrama, todo tiene que ver conmigo, ¿no? Y con las cosas no resueltas a nivel relación y vincular con mi familia de sangre. Sí, total, coincido porque, bueno, justamente hemos cada uno ha abordado también mucho trabajo de esto, incluso cuando estábamos, recuerdo de tener estas conversaciones cuando estábamos trabajando en el mismo lugar, de que me preguntaste, bueno, Sí. ¿a quién te referencia fulano, fulano y fulano de tu familia? Y recuerdo claramente que más o menos por los componentes de la oficina, los lugares y demás, me daban más o menos la cantidad de integrantes familiares también, como claro, era lo que no estaba resuelto, ¿no? Bueno, por supuesto que también el movimiento que nosotros hicimos de salir de ese entorno también es porque algo se resolvió, si no, no hubiéramos salido, estaríamos todavía dentro de la dinámica, ¿no? Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta también, muchas veces estos cambios en los círculos o en estos grupos de referencia o de pertenencia, tienen que ver con que también hay algo, cuando nosotros salimos, tiene que ver con que hay algo que también se transformó y ya no resuena con nosotros, ¿no? Entonces ahí también como empezar a traer, digo, sí proyectamos nuestra familia porque es nuestro primer espacio de sociabilización, como bien vos decís, porque vienen los programas, toda la información del árbol y demás, pero más allá de eso, también cuando vamos saliendo es porque hay algo que se va resolviendo, si no, no podríamos salir, en verdad, muchas veces cuando queremos... Cuando hay un conflicto directo o hay alguna incomodidad muy profunda con un personaje, sobre todo en ámbitos laborales, es como, bueno, pero ¿qué te está espejando? No solamente a vos, digo, ¿a quién te está representando? Y siempre me representa, si tengo que decir, es igual a fulano de mi familia. Y bueno, ahí está el vínculo que en verdad hay que sanar. Por eso siempre lo traemos a nosotros y no es el otro es el otro y hace lo que puede. Entonces, lo único que podemos tomar decisiones acá y cambiar y modificar y cambiar la perspectiva somos nosotros. Sí, tengo una incomodidad muy profunda con esta persona, pero la tengo que resolver yo. A la que tiene que estar respetando a mí, no al resto. ¿No? Como bueno. Sí, incluso algo muy curioso que tiene que ver con esto que vos contás, que tiene que ver con el cambio interior.
a lo largo de los años que estuve trabajando en la empresa, donde fui teniendo diferentes referentes de autoridad diferente, también coinciden con el trabajo interior que yo fui haciendo, ¿no? Con cómo yo empecé a ver la autoridad de mi madre y de mi padre, ¿sí? Respecto al trabajo personal que yo estaba haciendo. Y en ese camino de trabajo personal que yo estaba haciendo, también noté que mi autoridad o jefe o quien estaba ahí ocupando ese puesto cambió su personalidad o cambió la persona o me cambiaron de puesto, pero en definitiva todo ese trabajo personal que yo hice a nivel interior también se fue viendo reflejado en ese exterior, ¿no? Y eso siempre lo traigo como ejemplo porque fue algo muy curioso que yo pude identificar, ¿no? Que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Cambias tú, cambia tu interior, sanas tus relaciones de origen, ¿sí? Porque la relación original es la de mamá y la de papá, ¿sí? Entonces es importante, bueno, se cae la luz. Pasan cosas. Es importante que cuando uno va cambiando, va creciendo a nivel interior, sin duda de lo que está afuera va cambiando. Sí, total, coincido plenamente. Y de hecho es muy notorio. Yo recuerdo, no me acuerdo si ya lo conté en uno de nuestros vivos o no, de que tenía una incomodidad muy profunda con una persona con la que compartía tiempo de almuerzo. No me acuerdo si ya lo compartí o no, pero tenía una incomodidad muy profunda porque todos los días era muy repetitiva la persona con sus temas y demás. Y era un tiempo, y el tiempo de almuerzo, cuando trabajas un montón de horas, es como un tiempo sagrado, por el amor de Dios, claro. Y me tengo que sentar acá y me siento acá y es como, no quiero escuchar todos los días lo mismo, no quiero ni la queja todos los días lo mismo, ni esto y no demás. Me acuerdo que me incomodaba muy profundo, pero mucho, y claro, cuando empecé a elaborarlo, porque claro, no es el otro, soy yo, claro. ¿No? Entonces, cuando empecé a elaborarlo, de repente se resolvió que claro, dejé de compartir el almuerzo con esa persona, y no porque esa persona se fue, sino porque directamente, en mi caso particular, me mudé cerca, dejé de compartir tiempo de almuerzo con todas las personas que compartía, y directamente, claro, se resolvió por una mudanza. El afuera responde al movimiento que yo hice, y de ahí además esa persona nunca más me volvió a incomodar. De hecho, la cruzo por la calle y está todo bárbaro, pero antes era como en la repetición de todos los días, el mismo patrón, la misma incomodidad, no quería verla ni en figurita, y sin embargo, justamente una vez que lo resolví, se integró, y un día me di cuenta y dije, ay, esta persona no me incomoda más, porque claro, ya no la veía, ya no compartía, ya no me desgastaba, además que dije, pensaba que era de afuera, y no, en verdad era el movimiento que había hecho yo interno, que se manifestó afuera con una resolución diferente, ¿no? Digo, no solamente es me acerco o me alejo un vínculo, dejo de estar o no dejo de estar. Se resolvió con una mudanza, de repente empecé a vivir más cerca del lugar de trabajo, empecé a volver a almorzar a mi casa, listo, se resolvió el tiempo de almuerzo que antes me incomodaba, ¿no? Entonces, muchas veces la resolución en lo externo no es porque sí o sí pasa algo, sino que simplemente es un movimiento que justamente ordena eso que estaba desordenado. Exacto. Lo pongo en palabra incomodidad porque la verdad es que nunca fue más nada que eso, porque vuelvo a lo mismo, la que tenía el inconveniente era yo, la otra persona es y hace lo que puede, ¿no? Y quiero sumar un punto más que hasta el momento nosotros no trabajamos, me acabo de dar cuenta que ya son 9 menos 20, digo, como para siempre traer esto de que se nos pasa como volando el tiempo, y es ir un poquito más allá, digo, de lo sistémico familiar, digo, y de lo biológico, y también recordar que así como somos un espíritu encarnado en la materia, nosotros también encarnamos siempre dentro del mismo grupo de almas. Por lo tanto, muchas veces también venimos a resolver cuestiones que tenemos con otros de otras vidas, ¿sí? Porque esto también es parte. Nuestro diseño es tan único, tan perfecto, tan inmenso y tan grande, digo, en esta infinito. Creación hermosa, tan ingeniosa, tan perfecta, que por eso es que funciona tanto, digo, desde la mirada que apliquemos nos va a resonar algo, digo, cuando nosotros empezamos a ver nuestras características, quiénes somos y demás, desde lo astrológico nos resuena, ¿por qué? Porque encarnamos en el mandala perfecto según las estrellas y demás. Vamos al árbol y sí, porque vamos a lo sistémico familiar, sea desde la bio, desde constelaciones, lo que fuera, sí es perfecto porque este es el grupo de alma, porque cuando empezamos a tomar conciencia, ¿no? Claro, yo tenía que aprender de esta persona, de esto, de este vínculo y demás, es perfecto. Vamos desde, qué sé yo,
el Solkin, desde los mayas, desde la cultura, es perfecto. Lo vemos desde la cultura budista, es perfecto. Lo vemos desde donde lo veamos, es perfecto. Entonces también entender que encarnamos en el mismo grupo de almas, por eso también muchas veces a esa madre, a ese padre, digo, como justamente estos primer vínculos, ¿no? Como también los elegimos, digo, porque siempre venimos todos digo, desde la psicología también lo vemos, digo, siempre nos quejamos de este primer vínculo de sociabilización, digo, por presencia, por ausencia, estar en este plano, ¿no? Digo, me haya llevado bien, me lleve mal, y muchas veces pasa que los consultantes vienen y traen, no, pero yo con mi mamá, con mi papá me llevo bárbaro, sí, perfecto, qué bueno, me alegro un montón, pero eso no implica que no haya cuestiones a resolver, o que no estemos encarnando información o del árbol, o de la madre, o del padre, o no tengamos de arrastre, desde también las perspectivas que abordo yo, desde otros lugares, otras cuestiones, ¿no? No quiero entrar a lo karmático, ni hablar de eso, pero sí hablar de que volvemos a encarnar siempre en el mismo grupo de almas, por eso las personas que nos encontramos, así sean por un segundo, no son casuales. Nada está librado al azar en ese aspecto, en nuestra encarnación y en nuestra configuración y en nuestra experiencia en tierra, digo. Sea la primera, sea la segunda, sea la tercera, más si queremos en la reencarnación, no viene al caso, pero sí digo esto de siempre estamos en el lugar que tenemos que estar. Esto es perfecto. Los vínculos que tengo hoy son perfectos para lo que yo tengo, vínculos, relaciones, para lo que está disponible para mi aprendizaje, para lo que tengo que ver de mí misma, ya sea por un espejo positivo o por un espejo negativo. La cuestión es, ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Sí? Como siempre traemos y nos devolvemos la responsabilidad a nosotros. Sea que venga de arrastre de otra vida, entre comillas, sea que está dentro de algo que está proyectando de lo sistémico familiar, desde lo que viene de mi ADN, de mi biología, como trae siempre Jorge, o sea de que... Exacto, o sea de que viene porque, nada, creo que me levanté hoy y me crucé una persona en la calle. No importa desde qué lugar lo crea, sí que tengo que entender de que tiene que ver conmigo y con lo que vine yo encarnada o encarnado a experimentar con esta persona, con este vínculo, con esta sociedad, con esto, sí, con lo que me esté reflejando, digo, vuelvo, lo mismo, por positivo o por negativo. Sí, totalmente, porque los espejos son, ¿sí? Después si te gusta la imagen que te está reflejando o no, ese será tu trabajo personal, ¿verdad? Ese es de dónde me paro, cómo lo veo y cuánta aceptación tenga de él, ¿no? Y bueno, y ahí obviamente lo que decíamos, es el proceso personal de cada uno y ahí van a venir esas almas con las cuales hicimos contrato, a experimentar con nosotros, incluso a generar ciertas vivencias. Incluso a veces también se habla de encontrar el alma gemela, el alma gemela como una idealización de ese alma, y a veces tu alma gemela es esa persona que vino a romper todo tu mundo y a hacer tu corazón, dejarte el corazón hecho trizas, ¿no? Y porque capaz que fue la persona que peor te trató, y en realidad sí es tu alma gemela, porque es la que viene a ponerte a prueba y a hacerte vivir tal vez eso necesario que tenés que vivir vos para tu crecimiento personal. Veo que siguen pasando cosas. Sí, se siguen moviendo cosas, Otro día hablamos de almas, pero no, de otro tipo de cosas, de otro tipo de situaciones de energía y almas. De las energías, de los movimientos. Sí. Bueno, pero esto que traes también, digo, como el alma gemela, y también romper esta idea de que tenemos una única alma gemela. ¿Por qué no podemos tener más de un alma con la que vinimos a hacer un aprendizaje? Como siempre creemos que hay
que nos falta algo. Esta idea de que siempre, digo, el concepto de alma gemela está tan romantizado, porque lo mismo que creemos en la media Exacto. naranja, ¿no? De que creo que me falta algo, ahora que toda la encarné sola. Exacto. Exacto. No, sola no, digo, una asistencia divina, un montón de cuestiones, y por mi madre y por mi padre, y gracias a todos los que vinieron antes que yo. Pero digo, más allá de eso, es como, vine sola al mundo, en mi caso, que hija, digo, nací sola en el mundo, ¿cómo voy a pensar que me falta una mitad? Sí. No me falta la mitad, no me falta la otra alma gemela. Sí hay acuerdos, como bien trae Jorge, de acuerdos álmicos de aprendizaje, por eso también muchas veces se habla de la maestría de las otras personas en nuestra vida. Y normalmente las personas, como bien dijo Jorge, que más daño creemos que nos han hecho, son justamente los procesos de maestría que nosotros tenemos que enfrentar y que esa persona simplemente es un representante. Eso es como, tenemos que llegar hasta ahí, ¿eh? Y creo que hablar del representante es como entrar, pero digo, en el momento o durante la vivencia, obviamente que no lo podemos ver y nos es muy difícil tomarlo, pero una vez que podemos, muchas veces después del duelo, la distancia, después de haber atravesado como toda la experiencia que necesitábamos vivir, porque recuerden que la idea de esto no es evitar experiencias, sino hacerlas lo más consciente posible, recordando que vinimos a experimentarlo todo, ¿no? Entonces muchas veces creemos que no, hay que evitar, no es evitar, es simplemente atravesarlo desde la mayor conciencia posible y por supuesto tomar el aprendizaje que está disponible. Todo el tiempo estamos, incluso esta conversación que estamos teniendo, compartiendo nosotros, para poner un ejemplo, con Jorge hemos atravesado muchas etapas para llegar a este punto de en nuestra relación poder tener este vivo, ¿no? Bueno, pero eso habla también de cómo hemos ido cada uno desde nuestros lugares, sí, conectando nuevamente con nuestros aprendizajes, poniendo en común y demás para poder llegar a este punto. Esta es una versión fluida y fácil, vamos a ponerlo, pero nos pasa muchas veces con vínculos que nos gustaría soltar y no podemos, y sin embargo no podemos tomar eso que el otro muchas veces viene a ser el representante de un gran aprendizaje. Obviamente vuelvo a lo mismo, mientras estamos viviendo a veces no podemos tomarlo y lo tomamos mucho tiempo después, pero simplemente es esto, estamos acá para experimentarlo todo y que las personas y los vínculos que están en nuestro entorno también son parte, véanlo como si fuera un sistema que alimenta la experiencia continuamente. Los vínculos son el alimento de nuestra experiencia continua de, bueno, ok, si se desarmó acá porque yo ya di un paso hacia mi propio crecimiento, hacia mi propia evolución, hacia mi propia conciencia, va a llegar otra información para abrir algo nuevo. Imaginen esto como traía Jorge en otros episodios de voy sacando capas de cebolla y bueno, van a seguir llegando representantes o van a algunos continuar porque han ido caminando con nosotros y han ido evolucionando con nosotros, ¿no? Pero bueno, esto de los grandes maestros en nuestra vida también no es por romantizar las situaciones fallidas o tensas o incluso violentas que han vivido algunas personas, pero sí es parte de la experiencia que se eligió encarnar, lo cual es algo para darle un montón de espacio y creo que no lo estoy abordando muy liviano, pero sí para traer esto de que, bueno, todo se va alimentando continuamente, simplemente volvemos a lo mismo, es de acuerdo a cómo nosotros podamos habitarnos, vernos, sentirnos, experimentar desde la conciencia, siempre va a ser más liviano, pero somos humanos también, ¿no? Sí, totalmente. Humanos, seres emocionales que reaccionamos ante ciertas situaciones o episodios o cosas que nos van pasando en la vida y que de esa reacción actuamos, ¿sí? Y obviamente en ese momento nos olvidamos del observador, del espíritu y de la conciencia porque estamos siendo víctimas de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, de las tripas, como digo yo, mandan las tripas, y actuamos desde el sentir, ¿no? Y eso sin duda que muchas veces esa reacción, en vez de solucionar lo que nos está pasando, a veces incluso llega a potenciar, ¿no? Todo ese dolor, todo el sufrimiento por el cual estamos pasando. Entonces, esto requiere un cambio de paradigma importante, ¿no? Es pararme de una vereda diferente, salirme desde la mirada de la víctima a ir hacia la mirada del responsable. Cultivar un observador con un estado de conciencia tal que me permita observar lo que está sucediendo ahí a mi alrededor de forma neutra, para yo luego
poder discernir si eso que está ahí me va a lastimar, no me va a lastimar, si tiene que ver conmigo, si es un aprendizaje, qué debo aprender. Bueno, es un proceso potente, ¿sí? Que hay que echarle mucha conciencia para poder tenerlo presente en cada momento, pero bueno, eso es lo que abogamos, ¿no? Como espiritualidad, ese ideal. Pero seguimos siendo humanos, seguimos siendo... En la práctica, seguimos siendo humanos. Exacto, seguimos siendo seres emocionales y es muy fácil. Pero si estamos atentos a eso, a que hay una herramienta, que hay una manera de ver, que nos puede aliviar ese dolor, y no quiere decir que el dolor no esté ahí de forma perfecta, está de forma perfecta. Lo importante es que ese dolor no se convierta en sufrimiento, que es la gestión que nosotros podemos hacer. Es ahí donde tenemos el poder, en la gestión. Por lo cual, si yo tengo una capacidad de mirar consciente, viendo que soy un observador, que soy partícipe de esta situación, que puedo mirarlo de una mirada neutra, sacar un aprendizaje, bueno, obviamente que el camino va a ser más liviano. Pero esa es la tarea, ¿no? Hay que aprender toda esta metodología para tenerla presente y en algún momento poder ir aplicándola, ¿no? Sin ser víctima de las emociones que muchas veces, en vez de solucionar algo, termina agrandando el conflicto o el problema. Sí, como bien trae Juan, siempre hacemos hincapié en lo mismo, en el observador. Siempre vieron que todos nuestros vivos terminan en el mismo punto. Sí. Hablemos de lo que hablemos, siempre volvemos a nuestra raíz de origen. Entender que vinimos a experimentarlo todo, que somos seres humanos y que todo en este tiempo es perfecto, pero sí podemos elegir diferente, construir diferente lo que queremos vivir, experimentar, vivenciar, y que volvemos a lo mismo. El gran poder es elegir, justamente, es tomar conciencia para poder elegir, ¿no? Entonces creo que siempre volvemos a estas mismas bases, como ven, cada vez, si ven todos nuestros vivos o si nos han estado siguiendo, siempre volvemos exactamente lo mismo. También, no es por romantizar el proceso, porque siempre les traemos la versión A, B, C, D, todas las que nos salen desde la experiencia, desde lo que hemos ido viviendo y vivenciando también nosotros, o con nuestros consultantes, o nuestros espacios, ¿no? Digo, también de consulta y demás. Siempre traemos todo lo que mejor nos sale de recuerdo, de información, de compartir, para traer de que todo lo que contamos es posible realizarlo. Es una construcción, sí, a veces es muy paso a paso. Yo siempre digo, bendecidos los que han tenido tomas de conciencia instantáneas, porque realmente son unos bendecidos. Pero digo, más allá de eso, es como, bueno, no quedarme, no siempre mirar como, bueno, esto es un proceso, todo lo que cuentan me parece un montón, todo esto que siempre charlan es como muy lejano. Sí, al principio para nosotros también es súper lejano. De hecho, todos los días nos replanteamos cuán cerca o cuán alejados estamos de esto mismo que estamos charlando, de alguna manera, incluso entre comillas predicando, por ponerle una palabra, ¿no? Pero digo, es lo que nosotros mismos, hoy antes de conectarnos al vivo, es como, bueno, vos cómo estuviste, y yo estuve así, entonces estuve más conectada o menos conectada, más presente, más ausente, si tengo registro de esto que pasó, ¿no? Como es parte de experimentar y pasar por distintos estadios incluso dentro de este proceso. Por eso es que compartimos todo lo que nos sale, lo que recordamos y demás, para que sea algo que sea accesible, que ustedes realmente recuerden, sienten y entiendan de que no estamos hablando, pero lo que le estamos hablando es de que les contamos y le compartimos desde nuestra experiencia, que obviamente que no necesariamente la experiencia de otro, pero sí que siempre queremos llevar todos podemos alcanzar esto porque estamos listos, está disponible, no es que hablamos del observador interno y como solamente puede ser después de... No, es algo que podemos trabajar, así sea una siembra de a poquito, de a pasito, de que mañana por ahí llego a la oficina y de repente me pongo a mirar, esta persona, ¿quién me espejará de mi familia? Ya es un montón, ya eso es un cambio de conciencia inmenso. O ponerme a pensar en esta amistad que por ahí de repente se alejó y decir, capaz que no tenía ningún problema, sino que sino que no era conmigo, sino que por ahí le estaba pasando algo al otro, está todo bien, y dejo de estar enojada o enojado,
o dejo de sentirme mal o culpable, porque a veces no me enojo, pero sí siento culpa, digo, porque un vínculo se acercó, se alejó. Ya con esos pequeños insights, son esos pequeños momentos, son los pequeños momentos de conciencia que nosotros hablamos y traemos del observador interno. Eso es que su observador interno está despierto. Eso, Exacto. cuando ustedes ven una situación y de repente dicen, no tengo ganas de compartir con este grupo, la verdad que no resueno, eso es su observador siendo coherente, de decir, ya no quiero estar más acá, ya no quiero compartir esta energía. Entonces, todo esto que nosotros estuvimos charlando ahora, o los vimos anteriores, lo que charlamos son esos pequeños momentos, son esos pequeños logros, si se quiere, son esas pequeñas tomas de conciencia, lo que va haciendo la construcción de su observador interno. Porque muchas veces se me viene esta idea de que lo nombramos siempre como algo claro, es tan poderoso y tan potente y nos devuelve tanta fuerza que nosotros siempre lo nombramos como algo y creo que queda como en esta dimensión de algo como que abarca muchísima presencia y conciencia todo el tiempo, como 24/7, y la realidad es que nosotros estamos haciendo una experiencia humana como cualquier otro, simplemente que traemos a este observador o estamos atentos, en verdad, a ese observador con la información que nos está trayendo. ¿Y cómo lo construimos? Con estas pequeñas tomas de conciencia. Después cada uno tiene formaciones y demás que han nutrido, ¿no?, estos aspectos, o nos nutrimos o nos sostenemos de alguna manera. Pero sí traer esto de que siempre cualquier semillita que mañana florezca para nosotros es una bendición y siéntanse bendecidos, porque son esas pequeñas tomas de conciencia lo que hace que ese observador esté cada vez más presente y puedan empezar a hacer los demás cambios que realmente quieren hacer, porque muchas veces nos enfocamos en lo que ya no quiero y no me estoy dando cuenta de los cambios que sí ya estaban disponibles, de lo que sí ya se empezó a mover, de toda esa energía que ustedes y todos esos movimientos, todos esos pequeños logros que se van alcanzando y por ahí no nos damos cuenta, ¿no? Entonces ahí volvemos a otra cosa que hemos charlado de dar valor, agradecimiento, ¿no? Como de cada día. Exacto. Bueno, hay como un recapitule de todo un poco. Sí, pero me quedo con algo muy importante que dijiste y que creo que está ahí la clave en todo, es que ese observador que va creciendo en conciencia, ¿no? Y cuando digamos va creciendo en conciencia es porque va aumentando su capacidad de estar despierto en más tiempo, empezando a ver más del lado del responsable y no del víctima, ¿no? Porque es algo obviamente que, como dijimos recién, no es algo que va a estar algo fijo ahí, pero cuando podemos mantener esa capacidad de observador, también podemos mantener nuestra capacidad de elegir. Y es ahí, eso es lo importante, que es lo que vos dijiste recién, es la elección. Si yo tengo una conciencia capaz de ver esta opción, este aprendizaje, este dolor, si yo lo incorporo de una manera, ¿sí?, me va a mí dar la posibilidad de elegir, ¿no? O sea, en esa manera de incorporar la información, a mí me da también la posibilidad de elegir. Sigo, no sigo, cambio, no cambio, lo dejo en mi vida, porque bueno, estamos hablando de cosas negativas, entre comillas, y cosas positivas, ¿no? Por lo cual, eso nos da esa capacidad de elección. Por lo cual siempre digo que el crecer en conciencia nos da la capacidad de elegir, ¿no? Nos da la capacidad de agarrar el timón, que es tan automático, ¿sí?, porque somos co-creadores en todo momento, ¿no? De agarrar el timón y decir, bueno, yo quiero crear esto, ¿no? Dejar de actuar desde el automático, desde la víctima, e ir para el otro lado. Y creo que ahí, en el poder de elección, ¿sí?, es ahí donde está el crecimiento. Después, las elecciones de cada uno será en función del individuo, del proceso personal, del estado de conciencia que cada uno esté atravesando, ¿no? Porque bueno, nosotros hablamos obviamente de nuestra experiencia, que ya lo hemos dicho, no es la verdad absoluta, sino que bueno, tratamos de rescatar ese observador que está en todos nosotros, tratamos de cultivar la perspectiva de ese observador para que ese observador pueda discernir o elegir en su propia vida o en su propio estado de conciencia en el momento que le toca vivir, en la situación que esté viviendo, ¿verdad? Sí, tal cual.
Bueno, creo que hemos abarcado un poco lo que queríamos charlar en el día de hoy. Bueno, nos fuimos un poco del ámbito de las amistades, nos terminamos como ampliando, llegamos hasta Tinder, nos fuimos hasta el trabajo, volvimos y volvemos Bueno, siempre a todo este vínculos y trabajo. Pero relaciones. sí, total. Pero bueno, nada, creo que estamos, ¿no? Con los temas, no sé si querías agregar algo más, ¿nos quedó algo más? Eh, no, creo que está bien, porque bueno, ya después el otro tema que tocaste creo que da para un vivo entero, que es la comunicación, que incluso puede ser un tema para el próximo vivo, que tiene que ver justamente con todo esto, ¿no? La comunicación para mí es el puente que hace que un vínculo o una relación se equilibre o se desequilibre, ¿no? Porque creo que la comunicación es lo que nos permite este intercambio, ¿no? Saber qué es lo que estás sintiendo vos, cuál es tu opinión, para que yo pueda de este lado hacer lo mismo, y si existe una escucha activa, mucho mejor, ¿no? Porque bueno, ahí está, ¿no? La comunicación también es un pilar del cual debemos aprender. Y a su vez, si ese pilar o la comunicación está condicionando el vínculo, si está condicionando la relación, bueno, en vez de tener una tarea con el vínculo, tenemos otra, ¿no? Que es también el tema de la comunicación, que para mí es algo amplio y que, bueno, vos podés hablarnos bastante también al respecto. Sí, y creo que dijiste algo clave, por eso lo vamos a dejar para el próximo vivo, es que nombraste algo muy importante. Creemos que la comunicación solamente es hacia adelante y hay algo muy Exacto, importante que dijiste y es la escucha activa. Sí, así que exacto. creo que podemos, sí, directamente el próximo video abordar como muy profundamente, porque bueno, acá hay mucha tela para cortar, me parece, y vamos a poder como ingresar como más detenidamente, porque en el día de hoy, bueno, no, ya se nos terminó el vivo de hoy, pero nada, como siempre, está bueno que podamos profundizar, así que si tienen dudas, consultas, quieren mandarnos algún mensaje, lo pueden hacer a través de la comunidad de WhatsApp. Saben que nos pueden escribir por mensaje directo, que siempre vamos a leer los mensajes, comentarios abajo del vivo, o en YouTube también, en los canales de YouTube que estamos subiendo todos los vivos, también pueden dejar los comentarios que vamos a estar respondiendo. Gratitud Exacto. infinita, Jorge, gracias. Gracias a vos, gracias a todas esas personas que estuvieron ahí acompañándonos durante la hora de hoy. Parece que el público está pidiendo más de una hora, porque bueno, la hora se nos pasa volando. Ay, sí. Eh, pero bueno, gracias a toda esa gente que nos acompañan, que están con nosotros. Y bueno, nuevamente gracias a vos por estar ahí y caminar juntos este camino. Gracias, infinitas. Gracias a todos también, todos los que estuvieron presentes y que nos van a ver grabados. Gracias. Nos vemos el próximo lunes, entonces a las 20 ya tenemos tema para charlar otra hora más seguramente. Muy bien. Feliz noche de lunes para todos. Nos vemos. Chau, chau. Igualmente, adiós. Chau, chau.